programa Pescador de Hombres de hoy, viernes 13 de mayo del año 2020. Un día muy especial. Hoy se celebra el aniversario de la aparición de la Virgen de Fátima, que fue el 13 de mayo de 1917. Más adelantito vamos a hacer una pequeña reseña. Ante todo, queremos ponernos en manos del Espíritu Santo. Señor Jesús, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo para que nos ilumine con tu luz y tu verdad, y así podamos comprender mejor tu palabra y nos hagas capaces de ser portadores de ella con nuestros hermanos. Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Francesco, buenas noches. Buenas noches, Martín. Buenas noches, queridos radioyentes y televidentes. Feliz de poderlos acompañar un viernes más aquí en su programa Pescador de Hombres. Como dice Martín, hoy es un viernes muy especial porque se conmemora el aniversario de la aparición de la Virgen de Fátima y además daremos lectura a un evangelio que se dará en todas las Eucaristías de este domingo, que a pesar de ser muy corto, es profundísimo, y de lo cual hemos hablado en varios programas anteriormente. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco tiempo de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como tú decías, Francesco, hemos hablado sobre esto porque es repetir la última cena. Sin embargo, este evangelio empieza luego de que Judas abandona la cena y es donde empieza el mensaje de Jesús. Con esta salida del cenáculo de Judas, se glorifica Jesús y hace trascendente a los discípulos algo que les había dicho, pero ahora se los dice mucho más profundo. Primero, esa entrega que él ha tenido para enseñarles a ellos a seguir sus pasos, pero luego también para decirles que entre ellos tienen que amarse. Consideremos que la traición de Judas, podríamos decir que descalibra el grupo de 12 y ya quedan 11. ¿Ya? Entonces, sí, para ellos, si nos ponemos nosotros, por decir algo, y perdón lo burdo del ejemplo, en un equipo de fútbol juegan 11, pero en el momento en que te sacan una tarjeta roja quedan 10. O sea, un poco como que tienes que hacer mayor trabajo. ¿Ya? Llevándolo a este ejemplo, podríamos decir que lo que Jesús le dice es que ahora tienen que multiplicarse y la fuerza que deben tener para poder llevar la palabra es justamente el amor, la unión entre ellos y amar a todos los que vayan conquistando, es decir, ir llenando este espacio que deja Judas con amor al prójimo para que el prójimo también sea emisario. Recordemos que la iglesia nace prácticamente con la crucifixión del Señor. ¿Y qué es lo que se necesitaba? Se necesitaba más portadores de Jesús saliendo al mundo para poder hacer crecer esta iglesia en base a la palabra mágica que es el amor al prójimo.
que implica no solamente el sentimiento de cariño o de amor, sino que implica también la responsabilidad, implica también el velar por el hermano. Es decir, se convierte en una comunidad, la comunidad cristiana, a donde todos son partícipes de lo que le pasa a todos. Me duele el dolor de mi comunidad. Entonces, Jesús nos está dejando un mensaje muy profundo en base a este hecho y momento específico que es la salida de Judas del cenáculo. Recordemos también que previamente a eso, Jesús se sentó en la mesa con Judas. El pan lo mojaron en el mismo plato, pero también le lavó los pies. Es decir, antes de que Judas se arrepienta, ya Jesús lo perdonó con la lavada de los pies, que es el sacramento de la reconciliación. Entonces, hay que verlo en esa dimensión, la visión, si se quiere decir, de Jesús por amor a sus discípulos. Es decir, tú me vas a traicionar, pero déjame darte la bendición para que me traiciones. Y por otro lado, es el mensaje que le hace y le da a sus discípulos de que tienen que aprender a perdonar, que no todo es, si te traicionan, no condenes, sino que trata de condenar. En otras palabras, y puesto en la vida actual, ponte en los zapatos del otro. Francesco. Así es. Es un evangelio profundísimo, corto, que hemos leído hoy día, pero profundísimo porque deja en evidencia algo de lo que tanto hemos conversado en nuestro programa. Es el famoso segundo mandamiento que nos dejó Jesús. Acordémonos que los mandamientos son 10. Desde la época Moisés. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el santo nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No darás falso testimonio ni mentirás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Jesús, ¿qué es lo que hace de una manera brillante? El primer mandamiento se refiere única y exclusivamente al Padre, a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas y ahí no cabe la menor duda. Los otros 9, ¿ya? El 2 dice no tomarás obviamente el santo nombre de Dios en vano y obviamente si amas a Dios sobre todas las cosas, como lo dice el primero, no tomarás el santo nombre de Dios en vano. Pero los otros, del 4, digamos, en adelante, al 10, están relacionados al prójimo, porque aquí hemos hablado mucho del prójimo. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es nuestro prójimo próximo, nuestro prójimo que puede ser nuestra familia, nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestro vecino, el colega de trabajo, la persona que viene a ayudar en la casa, la persona que conduce el taxi o el autobús, la persona que está en la calle pidiendo caridad. Todos ellos son nuestro prójimo. Y nos dice, ámalos como a ti mismo. Entonces, es bellísimo porque encierra el resto de mandamientos de una forma brillante. Entonces, es muy fácil. Si yo voy por la calle, tengo algo que hacer, tengo que manejarme con 2 máximas en todo lo que hago a diario. En mi diario vivir, cuando salgo de casa. Amo a Dios sobre todas las cosas y amo al prójimo como a mí mismo. Si voy con esas 2 ideas clavadas en mi cabeza y las aplico en mi diario vivir, en las decisiones de trabajo que tomo, en las cosas que digo, en los planes a futuro que hago, en cómo trato a mis semejantes,
estoy cumpliendo la ley de Dios, porque es un mandamiento amplísimo. O sea, cuando me dice ama al prójimo como a ti mismo, ¿quién quiere uno mismo hacerse daño? ¿Quién quiere uno mismo estafarse? ¿Quién quiere uno mismo insultarse? ¿Quién quiere uno mismo conspirar para que no me vaya bien en el futuro? Es un acto antinatura, podríamos decir. Bueno, Jesús nos dice, eso mismo haz con el prójimo. Entonces, realmente es bellísimo, y como decíamos Martín, tú y yo, mientras hablábamos al inicio del programa, hay mucha tela por cortar. Martín. Sí, otra cosa que es interesante de este evangelio tan corto y que tiene tanto condumio, bueno, cuando empiezas a leerlo y a desglosar cada concepto que hay, es ese a donde voy yo, ustedes no pueden ir. Es también el tiempo que Jesús se toma en el cenáculo para poder prepararnos, abrirle un poco a ellos la mente, que obviamente vendrá después Pentecostés, ¿ya? Que nos estamos preparando ya para llegar a Pentecostés dentro de poco, y prepararlos para lo que tiene, el papel que tienen que asumir, el rol que tienen que jugar. O sea, primero es el amor entre ellos y el amor con la comunidad que se está formando. El segundo es el prepararlos para que sean sus interlocutores, que tal vez es la parte más difícil para el ser humano, ya trayéndonos un poco de la cultura que tenían los apóstoles, porque eran pescadores, la mayoría, ya. Sin embargo, hay que admirarse por cómo ellos fueron asimilando todo y el Espíritu Santo termina de completarles la sabiduría. Pero ustedes no pueden ir a donde yo voy, es porque también ellos tenían en su mente que Jesús los iba a acompañar por mucho tiempo. Tanto así que Pedro no admitía que Jesús tenía que morir en cruz. Entonces, esta preparación que él hace, la está haciendo poniéndole las palabras precisas, que son palabras que tienen un inicio, pero no tienen un final. Porque el amor se inicia, por más de que la gente diga, se acabó el amor no se acaba. El amor sigue. Porque queda en los hijos, por ejemplo, queda en los nietos. O sea, se traslada. Y eso mismo es lo que los apóstoles asumen en el cenáculo, y luego se van a esconder porque tienen miedo, y hemos leído toda la historia de la pasión y muerte, tanto que el único que lo acompaña a Jesús hasta el final es Juan. Por eso el Evangelio de Juan tiene tantos detalles, porque él estuvo presente, él escribió lo que vio. Entonces hay que encontrarle mucho sentido a este Evangelio de Juan, porque él estuvo presente en el cenáculo. Él toma nota, si se quiere decir, o graba, si fuéramos en tiempo moderno, todo lo que está viviendo. Por eso le da una fuerza tan especial a los evangelios San Juan, porque él es actor, es uno de los actores del evangelio. Y el otro que estuvo también cerca de Jesús en la pasión es Pedro, porque tenía que darse la negativa de Pedro 3 veces para constituir el perdón junto con la lavada de los pies. El perdón de Jesús es no como Judas, que va y se pierde la fe y se ahorca. Pedro va y se arrepiente. Pero él ya fue prácticamente perdonado desde el momento en que Jesús le dijo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. O sea, este es un contexto que me parece hermoso, la forma en que se plantea y la cantidad de argumentos que tú puedes encontrar, el decir al final, ¿por qué yo soy católico? Si aquí está el mensaje, si yo sigo esto,
en toda la dimensión, si sigo la enseñanza de Cristo en toda su dimensión, soy católico. ¿Y cuál es mi primera misión? Es evangelizar, es llevar la palabra, porque eso es lo que le está diciendo a los apóstoles. Ámense los unos a los otros, pero lleven mi palabra también para que el amor se pueda extender en todo el mundo. ¿Ya? O sea, es tremendamente profundo este evangelio y hay mucha tela que cortar. Necesitaríamos como 3 programas para ver solamente este. Estamos nuevamente con ustedes, hermanos. Seguimos con este análisis de este maravilloso evangelio. En cuanto a las palabras que utiliza Jesús, en muchas están en contra de lo que decían las leyes. Por ejemplo, la ley dice, harás, o sea, tienes que hacer, no puedes salirte de acá. El sábado es sagrado y no puedes hacer nada en sábado. O tienes que lavarte las manos hasta los codos, los brazos, etcétera, etcétera. Eso es lo que practicaban los judíos y los fariseos. No se salían de la ley. Jesús, en cambio, es mucho más amplio porque les dice, tienen que salir, tienen que hacer. O sea, un poco que la ley está, hay que respetarla, no podemos ir encima, pero sí permite interpretarla. Porque imagínense que ustedes en esa época quisieran tener algún tipo de negocio y la ley les diría, no puede. O tal vez lo que Jesús les dice, es lícito que yo salve a una persona enferma el día sábado, ¿ya? O sea, la amplitud que le da Jesús a este nuevo mandamiento, ¿ya? Es una maravilla porque nos hace comprender que parte de nuestra función también está en ese aspecto creativo, diríamos hoy, de poder utilizar la forma de amar al prójimo, sabiendo que cada persona es distinta y que podría en un momento determinado encontrar ciertos problemas. El cómo favorezco a mi hermano, cómo ayudo a mi hermano por los problemas que está pasando, ¿ya? En esto, por ejemplo, tal vez hoy se abusa es de la crítica de las personas. Acá le dice que tienes que ayudar, tienes que obedecer el mandamiento. Prácticamente que el mandamiento es una imposición. Ama como yo he amado. Y también hay que dar testimonio de amor. No solamente el decirlo, sino también sentirlo. Claramente lo vemos esto, por ejemplo, en la vida de Jesús en las bodas de Caná. El respeto a la madre. Cuando ella le dice que se acabó el vino. Por más de que no haya llegado su hora, ella, ¿qué es lo que dice? Hagan lo que les dice. O sea, con amor la madre da una instrucción a su hijo, si lo quisiéramos ver de alguna parte. Y él, por amor, hace lo que ella dice. Pero también no es solamente para ellos, es para los novios, es para los invitados. Ese es el sentido de este testimonio de amor que nos está dando Jesús en este mandamiento. Francesco. Así es, Martín. Tú decías algo muy, muy interesante. Acabas de mencionar que por amor una madre da las instrucciones a sus hijos. Entonces uno dice, bueno, el amor que siente Dios por mí es comparable al amor de mi madre o de mi padre aquí en la tierra. No, no es comparable. Nada se compara al amor que Jesús tiene por nosotros. Nada es comparable al amor que el Señor tiene por nosotros. Nada. Pecadores o no pecadores, Jesús, el Señor, aborrece el pecado.
pero ama al pecador. Al pecador lo ama igual que al que cree que nunca ha pecado. Igualito, igualito. Aborrece el pecado. Y si el pecador se condena, se va a condenar no porque Jesús o el Señor quiere condenarlo, sino por sus propios pecados. Porque como tú también decías, Martín, dentro de ese infinito amor que el Señor siente por nosotros, nos ha dado la libertad de elegir entre el bien y el mal, de poder elegir lo que me hace bien de lo que daña, de lo que hace bien al prójimo, de lo que daña al prójimo. Tenemos que también pensar y siempre recordar ese segundo mandamiento que es el motivo de esta reflexión del día de hoy. Entonces, volviendo a tus palabras, Martín, si la madre da con amor a sus hijos las instrucciones, y yo como hijo sé que tengo que obedecerlas, ¿no? Porque es por mi bien. ¿Cómo no voy a obedecer? O cómo no, y perdón por la expresión un poco vulgar, no voy a pararle bola al Señor con las instrucciones que el Señor me da. ¿Dónde están las instrucciones? En los mandamientos, en lo que estamos hablando hoy día, en ese segundo mandamiento. Tenemos que tener eso siempre presente en nuestro diario proceder. Otra cosa lindísima de este evangelio, que aparentemente parecería que no se ve tan a primera vista, es al comienzo. Cuando salió Judas del cenáculo, Jesús se dirigió a sus discípulos diciendo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Recordemos que cuando hablamos de Judas Iscariote, ¿no? Siempre tengamos en cuenta que habían dos Judas acompañando al Señor. Judas Tadeo, un gran santo, y Judas Iscariote, al cual el Señor desde ahí podemos ver que quería igual que a todos los demás, a pesar de que sabía el problema que tenía grave y cómo iba a terminar, lo quiso igual. Judas Iscariote se condena porque él quiere, no porque el Señor en algún momento hemos leído que lo condena, teniendo toda la libertad para poderlo hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia, y esto va para muchos comentarios de muchas personas que escuchamos a diario, la iglesia está conformada ¿por quién? Por Dios y por los hombres. Entonces está conformada por una parte perfecta, que es el Señor, y por una parte fallida, imperfecta, que somos los hombres. Y ahí lo vemos desde el día 1. Entonces hay gente que dice, no, yo no voy a misa o yo no me confieso porque los sacerdotes son hombres igual que yo y también son pecadores. Sí, por supuesto que lo son. Sin duda, pecan, yo creo que pecan muchísimo menos, habrá excepciones, que nosotros los feligreses. Pero claro, siempre cuando se descubre algo de un sacerdote, muchos medios de comunicación buscan hacer escarnio de ello, mientras que cuando es una persona que no pertenece al clero, pues no importa. Por eso es que saltan a la luz estos problemas. Pero sin duda, ¿ya? Tenemos que seguir las instrucciones del Señor. Sin duda, a través de los sacerdotes somos los únicos por los cuales podemos recibir los sacramentos. ¿Cómo los recibimos? Yendo a misa. Tenemos que ir a misa. Idealmente, varias veces a la semana. Principalmente los domingos. Ahí dice también entre los mandamientos, santificarás las fiestas. El día domingo es el único día que el Señor nos dice, ven por favor a mi casa y visítame. Santifica las fiestas. Cuando hablan de la comunión de los santos, no se refiere a los santos que están en el cielo. Los santos no comulgan, los santos ya están allá arriba, acompañando al Señor. Se refiere a la comunión de nosotros, acá abajo en la tierra. Al comulgar, nos vamos pareciendo poco a poco cada vez más al Padre. La comunión de los santos. Es necesario ir a misa el domingo, mínimamente el domingo, comulgar para mantenerse en santidad. Tengamos siempre eso presente.
Y bueno, volviendo al inicio del Evangelio, notamos claramente que inicia la iglesia fallida, inicia incompleta, como tú bien decías, haciendo esa analogía con un equipo de fútbol. Pero sin embargo, miren a dónde hemos llegado el día de hoy. ¿Ha habido problemas en la iglesia? Los ha habido desde sus inicios. ¿Eso impide o nos limita que podamos llevar el mensaje del Señor como Él nos ha mandado? De ninguna manera, de ninguna manera. ¿Seguirán habiendo fallas? Sí, porque así somos los seres humanos. Esa es la naturaleza del ser humano, fallida. Pero remitámonos a los evangelios, a los mandamientos de las Sagradas Escrituras. Ahí está el instructivo para mantenernos en santidad de la mejor manera posible. Martín. Sí, hay algo interesantísimo con este testimonio de amor. Si vemos San Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice, y esta es la esencia, el amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca sus propios intereses, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija de la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el mandamiento nuevo. Dicho a los corintios, que como todos sabemos eran paganos, sin embargo, están siendo conquistados. Y esta maravillosa carta de San Pablo pone en el contexto preciso el mandamiento nuevo. Y es tan, si lo desmenuzamos, le podemos sacar, perdón la expresión, el jugo a este nuevo mandamiento que nos dejó el Señor. Porque aquí está lo que Él dijo: si alguien te da una bofetada, pon la otra mejilla, ¿ya? Y también, si un ojo es motivo de pecado, sácate el ojo. O sea, es amor, porque el pecado te anula el amor. El maligno se vanagloria cuando puede romper, por ejemplo, un matrimonio, porque logró su objetivo. Y acá el antídoto que nos está dejando en este maravilloso evangelio de San Juan, el antídoto que nos está dejando Cristo en persona y en el cenáculo antes de la cruz, es este nuevo mandamiento del amor. Si pudiéramos tomar la carta a los Corintios y pudiésemos analizar cada una de las frases de Pablo, que recordemos además que Pablo viene después de un poco tarde, entra a la iglesia a través de, se leía la conversión de Pablo, me parece que el día lunes pasado, en la primera lectura. Es iluminado, o sea, Dios, Jesús, le dieron, no en 3 días como se habla de 3 días, realmente fue 3 años que Pablo se preparó para poder salir a hablar de Jesús. Él hizo todo un análisis, hizo todo porque era un tipo además que sabía mucho de las Escrituras, ¿eh? Pero la recomendación sería, por ejemplo, cada vez que hay un litigio matrimonial, una diferencia conyugal, tener esto pegado en un sitio a donde generalmente somos asidos, como la refrigeradora, ¿ya? Ahí pegado con los imanes, y decir, a ver, antes de entrar vamos a leer esto. Antes de entrar en cualquier discusión, alguna cuestión, vamos a leer esta carta, este trocito de la carta a los Corintios. Porque estaríamos renovando cada día, cada segundo, cada minuto,
ese nuevo mandamiento que nos ha mandado Jesús, que nos ha regalado Jesús. Por eso el peso que tiene este evangelio en este tiempo, porque es el domingo quinto de Cuaresma, si no estoy mal, ¿ya? Y nos aproximamos a Pentecostés ahora en el mes de junio, nos prepara como seres humanos, nos hace vivir y decir, ok, soy orgulloso de ser católico, pero no solamente ser católico de ir el domingo a misa, sino que tengo que interesarme también por mi prójimo, pero también tengo que interesarme en todos los elementos que me dan, todas las herramientas que tengo, como son las Sagradas Escrituras. Esas cartas de Pablo son maravillosas en sus mensajes. Y principalmente que se lo oye mucho en los matrimonios. Muchos novios escogen esta carta a los Corintios para poder hacer este juramento y tomar el compromiso del matrimonio, el sacramento del matrimonio, porque aquí dice todo lo que tenemos que caminar. Aquí está perfectamente subrayado lo que hay que hacer. Y Pablo, que es un hombre de Dios tremendamente fuerte, traduce perfectamente este segundo mandamiento, este mandamiento nuevo, a lo que les pone a los paganos, para que ellos entiendan que el amor es Jesús. Francesco. Así es. Tengamos siempre, siempre presente. ¿Qué es Jesús? Jesús es amor. Sus representantes aquí en la tierra, el clero, la iglesia, ¿tienen imperfecciones? Sí, ciertamente que las tienen. Mucho menos que nosotros, que no pertenecemos al clero, sin duda. Ellos son una buena guía y administran los sacramentos, y tenemos que tener confianza en la iglesia, tenemos que tener fe en Dios, tenemos que seguirlo día y noche, y tenemos que tener siempre en cuenta ese segundo mandamiento que Jesús nos dejó: ámense los unos a los otros como yo os he amado. Amen al prójimo como a ustedes mismos. Es realmente importante. Habíamos hablado al inicio del programa también que hoy es un día muy bonito, muy, muy especial, porque se conmemora o se celebra la aparición de Nuestra Señora de Fátima a los pastorcitos, justamente cada 13 de mayo. Si no me equivoco, la primera aparición fue, tú lo mencionaste, Martín, en 1917. 17. Entonces estamos hablando ya de prácticamente 2 milenios, ¿no? Perdón, no 2000, sí. No. Lo que quería decir es 2 milenios después de que Jesús partió. Sí. ¿Por qué hacemos esta analogía? Porque la aparición de la Virgen de Fátima no es nada más y nada menos que un recuerdo, volver a nuestra memoria lo que Jesús nos dijo, que nos amemos los unos a los otros. Es una reiteración, como ha habido varias a lo largo de la historia de la humanidad, al mensaje que el Señor nos dejó. Y justamente son 1900 años después de la partida de Jesús aproximadamente, lo cual pues son aproximadamente 2 milenios. Entonces, si pudiéramos de alguna manera resumir la historia de la Virgencita de Fátima, que es bellísima, ahora ya no nos queda mucho tiempo, podemos hablar de la historia de las apariciones, los secretos de Fátima, es decir, el contenido que había ahí, qué pasó con los 3 pastorcitos, las oraciones a la Virgen de Fátima y las oraciones a los 3 pastorcitos. Por falta de tiempo, vamos a hablar de las apariciones. Yo les voy a leer muy rápidamente esta reflexión.
En preparación para las apariciones de Nuestra Señora, un ángel, quien se identificó como el ángel de Portugal, le habló en primer lugar a los niños diciéndoles: no teman, yo soy el ángel de la paz, recen conmigo. Luego él se arrodilló, doblándose hasta tocar el suelo con su frente, y rezó: Dios mío, yo creo, yo te adoro y yo te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no confían y no te aman. Dijo esta oración 3 veces. Cuando se paró, le dijo a los niños: recen así. Los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de sus suplicaciones. Él dejó a los niños, quienes empezaron a decir esta oración frecuentemente. Esto fue en 1916. Ahí inicia la belleza del milagro de Fátima. En Portugal, en 1917, casi 8 meses pasaron desde la última aparición del ángel. Lucía, Francisco y Jacinta continuaron a obrar lo que el ángel les había enseñado, orando y ofreciendo sacrificios al Señor. Lucía tenía ahora 10 años, Francisco 9 en junio y Jacinta acababa de cumplir 7 en marzo 13, justamente de 1917. Decidieron llevar sus ovejas a unas colinas que pertenecían al padre de Lucía, conocidas como Cova da Iria o Ensenada de Irene, traducido al español. Fue ahí, solo con una excepción, donde la Santísima Virgen, bajo el nombre de Nuestra Señora del Rosario, se les apareció en 6 ocasiones y una 9ª vez en 1920, solamente a Lucía. Tan importante como el lugar y el momento era la situación a nivel mundial. En esos momentos, la Primera Guerra Mundial, y ahorita estamos en guerra nuevamente, esperemos que no llegue a ser mundial, Dios así lo quiera, hacía estragos en Europa en esa época, la Primera Guerra Mundial, conduciendo a la humanidad a la forma más salvaje de guerra vista hasta ese tiempo y hasta el día de hoy. En la lejanía de Moscú, Lenin preparaba la revolución que volcó el orden social ruso en noviembre de 1917 y en la que se sumergió eventualmente casi la mitad de los habitantes de esta tierra. Fue en ese contexto en el que el cielo intercede por la tierra para proveer el antídoto para los males morales y sociales del mundo. ¿Cuál es ese antídoto? El mensaje de Fátima. Por falta de tiempo, Martín, queridos radioyentes, no vamos a leer hoy día el mensaje de Fátima, pero los invitamos a que profundicen sobre eso ahorita, justamente en estos tiempos que se perfilan tan parecidos, y más adelante en otro programa ahondaremos en aquello. Martín. Sí, bueno, han pasado 105 años y por eso es que se menciona mucho de que Rusia está encomendada a la Virgen de Fátima. Está en uno de los secretos, aparentemente, lo que se dice. Bueno, nos queda más que agradecerles por estar presentes. No olviden, la radio necesita de ustedes y sus donaciones. El vehículo está, el premio está en manos de ustedes y que compran los boletos. Se rifará el vehículo en diciembre. Así que nos despedimos por este día viernes, hasta el próximo viernes. Muchas gracias por su audición y si les gusta el programa, por favor, reproduzcanlo. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Francesco. Igual, querido Martín, queridos radioyentes y televidentes, me sumo a sus palabras. Que tengan un bendecido fin de semana y una bendecida semana venidera. Nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes. Muchísimas gracias.